Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Bueno, encantado de saludarlo a través de Radio Aldea, a todos los radioescuchas, ¿no es cierto?, de Peña Blanca, de Quilpué, que estén interesados realmente en ver cómo hacer un cambio profundo en esta sociedad. Y a través de los años fuimos desarrollando y estudiando la principal riqueza que existe en Chile, que es el cobre. Y por cierto, es tan grande esta riqueza, es tan colosal, que es una de las cosas más protegidas por las multinacionales extranjeras a fin de que el país, el pueblo chileno, ignore la proporción de esta riqueza. En esta ocasión hemos querido venir especialmente a esta región y concretamente a Quilpué a lanzar un libro. Este libro que se llama Las platas para los cambios está en el cobre, cuyo autor en conjunto conmigo es don Daniel Yáñez. Allí explicamos la manera de cómo llevarlo a cabo, las cosas que se han hecho con esta riqueza y que se ocultan a través de todos los medios de comunicación tradicionales. Ustedes van a poder hoy día, esta tarde, en el liceo, escuchar algunos de los procedimientos que utilizan estas multinacionales para que el pueblo ignore que está sentado, repito, ignore el pueblo chileno que está sentado en una especie de barril de oro, que no sabe, que desconoce esta enorme riqueza que le pertenece y que fraudulentamente estas grandes multinacionales se han apropiado de ella sin pagar un solo centavo. Estos son temas que hemos estado desarrollando a lo largo de todo el país. Y por cierto, hemos expuesto el tema del cobre en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción, en Talcahuano, en el norte, en Calama, en Salvador, en Tierra Amarilla, en fin, en todas las universidades. Y hemos ido entregando los elementos para que la gente pueda tener conciencia de lo que significa esta riqueza. Y por cierto, los primeros que se hicieron cargo de este tema fueron los estudiantes para poder financiar esta educación gratuita y de calidad. Ellos han planteado en todas sus demandas: queremos la educación gratuita y de calidad financiada por el cobre. Yo quisiera en esta primera palabra señalar que esta riqueza que tenemos todos los chilenos, que constitucionalmente nos pertenece y que fraudulentamente se han aprobado estas multinacionales, quisiera decir que cada año se llevan sin pagar los debidos impuestos el equivalente al 60% del presupuesto de la nación. Para darle un símil, yo quisiera señalarles que hay una mujer que ha sido característica y notable como una mujer de derecha, como la mayor defensora del modelo neoliberal, doña Margaret Thatcher en Inglaterra. Y yo les diría, si doña Margaret Thatcher habría permitido que 5 empresas petroleras se llevaran el 60%, el equivalente al 60% de los impuestos que percibe Gran Bretaña sin que se pagaran los debidos impuestos, yo estoy seguro que la respuesta de cada uno de ustedes, a pesar de lo derechista que aparece en el mundo, doña Margaret Thatcher, ella habría dicho que no
a que se llevaran el 60% equivalente, ¿no es cierto?, al presupuesto de Gran Bretaña. Pues bien, aquí en Chile se llevan el 60% del presupuesto de la nación sin pagar los debidos impuestos, y esto lo han permitido aquellos que se denominan de centro izquierda. Este es el combate que estamos desarrollando a lo largo del país y que hoy día aquí en Quilpué y en esta región venimos a plantear para que la gente tenga el conocimiento necesario para defender los recursos que le permitirían construir en este país una sociedad más justa. Esa es la tarea que estamos empeñados aquí hoy día con Daniel Yáñez y el que les habla, y que estamos haciéndoles un llamado para que la gente participe en la defensa de la principal riqueza que tiene Chile, su cobre. Don Daniel Yáñez tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los auditores de Radio Aldea, y encuentro que es particularmente interesante encontrarnos en una radio comunitaria, porque uno de los problemas que suceden en el cobre son justamente las comunicaciones. El hecho que en Chile haya un monopolio de las comunicaciones centrado en el mercurio y la tercera, ellos acaparan todo y nos dan una imagen distorsionada de la realidad, y eso les permite robar a manos llenas como lo hacen en el cobre, porque en la actividad minera del cobre, tanto en las empresas transnacionales como en Codelco, está lleno de corrupción. Lo hemos denunciado, lo estamos denunciando en este libro, y por años de años se viene denunciando y no pasa nada. Los gobiernos, uno tras otro, permiten que no se cumplan las leyes que regulan esta actividad. Entonces, con don Jorge Lavandero hemos pensado que llega el momento en que es necesario que las masas, las organizaciones sociales se ocupen de esto, porque los reclamos que han hecho los economistas, que ha hecho el propio Jorge Lavandero cuando era presidente del Senado a través de la comisión investigadora en el año 2003, las medidas que propusieron fueron letra muerta. Ni un solo gobierno, nadie hace caso de las medidas correctivas que se deben hacer. Entonces, la única forma posible de terminar con el robo y, por qué no decirlo, para avanzar hacia la recuperación de nuestra principal riqueza, está en que las organizaciones sociales tomen conciencia de lo que ocurre y asuman la defensa, asuman ese reclamo general que tienen que hacer, y se imponga, por lo menos en un primer momento, el imperio de la ley, que permitirá recuperar muchos millones de dólares simplemente aplicando la ley, controlando como se debe los concentrados que salen de Chile, falseando las leyes que llevan, etcétera, etcétera. De esto queremos hablarles esta tarde, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para referirme a otro punto que tiene mucha relación con esto, que ya lo mencionábamos, las comunicaciones. Ese monopolio que existe en las comunicaciones, sostenido por los gobiernos uno tras otro, porque curiosamente en época de dictadura había más medios alternativos que lo que hay en la actualidad. ¿Y por qué eso? Porque los gobiernos sistemáticamente, en primer lugar, se dedicaron a rescatar al mercurio y la tercera, financiándole con la plata de todos los chilenos el pago de sus deudas, y deudas provocadas no porque los dueños de estos medios dieran grandes sueldos a sus trabajadores, sino simplemente porque vaciaron las cajas de su medio para hacerlos quebrar, y después el Estado ha pagado esas deudas, que son millones de dólares, y establecen este duopolio, porque serían dos los medios que controlan todo, pero financiados ¿con qué? Con la publicidad del Estado. Y el Estado chileno sistemáticamente ha negado el dinero de la publicidad a los medios alternativos. Ninguno ha podido subsistir y han ido desapareciendo uno en uno. En lo que es en las radios sucede lo mismo. La corrupción es a todo va. Cómo el mercurio se apoderó y logra formar una gran cadena nacional de radio, simplemente con fraude, comprando las concesiones. Cuando llegaba el momento de hacer las licitaciones, compraban las concesiones a vil precio
para que no se presentaran los oponentes y de esa forma ser los únicos oponentes y se quedaban con las concesiones. Y así, esto sucede en todo. Entonces, es un agrado estar en una radio comunitaria porque recientemente se termina de aprobar la ley de televisión digital y desgraciadamente lo que era una esperanza para democratizar las comunicaciones no es tal porque la ley no salió como debería haber salido. Tenemos que no hay financiamiento para la televisión comunitaria. Hay una cantidad de deficiencias en la ley que están frustrando la gran posibilidad. Y yo me alegro también por esta radio comunitaria y ojalá la comunidad lo entienda y salga en defensa, porque las radios comunitarias son las que han sufrido el ataque más feroz de parte de Archie. Y por eso que nos encontramos con esta situación de mínima cobertura, que es un escándalo, que les limiten la altura de antena y la potencia de la radio comunitaria. Entonces, su efecto está anulado por estas normas legales. Y ahora que se podría haber mejorado un poco la ley con las nuevas disposiciones que salieron, tampoco la Subsecretaría de Comunicaciones está cumpliendo porque está rechazando todas las peticiones que han habido. Entonces hay mucho que corregir y las radios comunitarias son un gran factor para democratizar la información y para abrirle los ojos al pueblo chileno, porque actualmente estamos todos creyendo o viviendo en un mundo ficticio que es el que nos dan a conocer los grandes medios. Así que por eso yo también me adhiero a invitarlos a la charla de esta tarde, porque de esos son los temas que vamos a abordar. Muchas gracias. Hay una cosa también muy importante que yo creo que hay que señalar aquí en esta radio, en Radio Aldea, en Peña Blanca, en Quilpué, ¿no es cierto? Mucha gente debe pensar, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con el cobre? Muchos pensarán, ¿por qué tengo que defender yo el cobre? Aquí en Limache, aquí no hay mina de cobre. Pero, estimado Radio Escucha, estás equivocado. En esta región hay problemas de agua. Hay problemas dramáticos de agua. Y hay que señalar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el consumo de agua potable está enmarcado por no más de un 6% del total de las aguas que dispone el país. Casi el 60% de las aguas de que dispone el país están destinadas a la minería o a la energía, y la energía para sustentar a las mineras. O sea, tú que estás escuchando, que piensas que no tiene nada que ver con el cobre, estás viviendo la realidad que te están robando el agua para ponerla a disposición de las grandes mineras, ya sea directamente utilizando el agua o indirectamente destinada a la energía que utilizan estas mineras para llevar adelante sus proyectos. Y lo grave es, en primer lugar, que contaminan, y en segundo lugar, que el agua para ellos es gratis, absolutamente gratis. El 60% de las disponibilidades de agua en este país están en manos de las multinacionales del cobre para explotar esta principal riqueza que también se la entregamos gratis. Ustedes ven que al hablar, ¿no es cierto?, del agua y de la energía proveniente del agua, se generan también la transmisión de esta energía a través de las torres de alta tensión. Y aquí, por cierto, ustedes están preocupados del hecho que van a pasar una cantidad inmensa de torres de alta tensión por este hermoso valle, destinada principalmente a proporcionarle energía a estas multinacionales del cobre que realmente provocan estos daños en la población y que, por cierto, si la gente no está informada, puede en un momento decir,
¿Y qué me importa a mí esta situación del cobre? No es así. Esto es lo que venimos a plantear nosotros aquí a esta provincia de Marga Marga, y concretamente hoy día a las 6 de la tarde por cierto, en el Liceo Guillermo Grunmayer, que queda en la calle David Cortés, esquina con Esmeralda. Allí estaremos a las 6 de la tarde para entregar toda la debida información. Piensa una cosa para terminar en este planteamiento que estoy desarrollando, que hoy día se ha planteado una reforma tributaria y se plantea colocarle impuestos a una serie de elementos. Pero estas multinacionales que se llevan el equivalente al 60% del presupuesto de la nación no han sido tocadas ni con el pétalo de una rosa. En esta reforma tributaria no se toca una vez más a estas multinacionales del cobre que se llevan el 60% del equivalente al presupuesto de la nación sin pagar los debidos impuestos. Cuando se hace una reforma tributaria, todos pensamos que los que se llevaban la mayor riqueza, los que tenían las mayores utilidades, iban a ser los que iban a pagar en esta reforma tributaria. Pero infórmate bien y convenirás conmigo, me darás la razón, que estas multinacionales, que en el cobre no les ha tocado con ningún impuesto, no pagan nada, y tampoco hoy día viene una sanción por no pagar nada. Esos son los temas que traemos a la provincia de Marga Marga, son los temas que traemos aquí a Quilpué, y concretamente en el Liceo Guillermo Grunmayer, que queda, repito, entre las calles David Cortés, esquina de Esmeralda, y que estaremos allí a las 6 de la tarde. Tal como dice don Jorge, el tema del agua es esencial para las empresas mineras, para separar los minerales, es esencial para las plantas hidroeléctricas, es esencial para las plantas termoeléctricas. En el sur, en el programa de Hidroaicén, el río Báquer, que va a ser uno de los ríos que quieren destruir para poder generar este gran embalse. Este gran embalse generaría un gran problema, que es una gran evaporación por el tamaño de la magnitud que va a generar este lago en Hidroaicén. Entonces eso va a generar un cambio climático, además de destruir un gran parque natural, flora y fauna, y algunos vestigios de cementerios indígenas. Situación similar pasa con el Amazonas, que a la altura de hoy ya está destruido prácticamente un tercio del Amazonas, lo que ha provocado grandes cambios climáticos. Entonces, cuando hablamos de cambios climáticos, nos debemos asociar quiénes son los que provocan estos tremendos cambios estructurales en la naturaleza. Sin duda que es la industria moderna, que está asociada a los medios de producción de grandes transformaciones, de grandes capitalistas transnacionales, que en virtud de su lucro, de su progreso económico, de su extracción de los recursos naturales, genera un desastre ambiental de proporciones, no solamente en cada país, en cada territorio, sino que también a nivel continental y a nivel mundial. De ahí que para nosotros, los que vemos por el tema del agua y el medio ambiente en general, nos preocupa de cómo pueden funcionar las mineras, la renegociación del cobre, dado que como hoy por hoy las mineras del cobre están en manos transnacionales, casi el 70% de ellas, lo que provoca un verdadero saqueo de nuestros recursos naturales y nuestra principal riqueza, que si no fuese así podría tener una explotación más racional en desmedio de la naturaleza. Por lo tanto, debería ser una explotación más austera y un daño ambiental menor, con mejores mitigaciones, y quizás, ¿por qué no?, en algunos lugares no hacer efectivas algunas explotaciones mineras, dado la magnitud de los afectados de algunos ciudadanos de algunas culturas indígenas o del medio ambiente, que no soportaría grandes proporciones como son la destrucción de algunos glaciares. Desde el punto de vista nuestro, como ambientalistas, hay veces que habría que cuestionar si es factible una producción minera a tajo abierto y transformarla en bajo tierra.
de manera de mitigar los daños ambientales de polución y de las capas subterráneas. Porque más que mal, toda actividad minera siempre va a ser en contra del medio ambiente. No se puede detener el progreso, pero hay un progreso que debe ser compatible con lo sustentable y compatible con el medio ambiente, en virtud de que cada territorio también debe tener una participación activa. Los mismos territorios, los mismos habitantes de cada territorio son conocedores de su hábitat, y no se puede dejar de lado que los agricultores, la pequeña agricultura familiar campesina, los habitantes de ese sector, los crianceros, los piquineros, son actores fundamentales de esos sectores, que son los que realmente conocen su valle, su territorio, como pasa en Pascualama, como pasa en Caimanes. Se debe tomar en cuenta en todo proceso de impacto ambiental. De ahí que para nosotros tiene una relevancia importante que la regulación del cobre debe hacerse, porque tiene una incidencia directa, dado que como está la explotación minera hoy en día, es un verdadero saqueo de nuestro país, y que a la larga estos recursos no son infinitos, tienen un periodo y fecha de término. Por lo tanto, con mayor razón deberíamos cuidar este recurso, y por demás Chile es un gran exportador mundial de cobre y debería manejar el precio de este mismo producto, tal como sucede en la OPEP. Oye, yo quería agregar un pequeño punto de reflexión. Es posible que muchas de las personas que nos escuchan no asistan esta tarde por 1000 razones, pero quiero dejarles como punto de reflexión lo siguiente. En Chile no se habla del cobre, y es el elemento más importante de nuestra economía. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una corrupción gigantesca a todo nivel. Entonces, la gran minería, Codelco, financia los medios de comunicación, que son los que no hablan del cobre. A su vez, los medios de comunicación le dan tribuna a un sector de la clase política, y ellos son los que no aplican las leyes. Entonces está esa rueda infinita entre el poder político, los medios de comunicación y los grandes recursos que ponen a disposición de ellos fraudulentamente, digámoslo derechamente, con el pago de coimas o con el pago de toda clase de negocios sucios, y así mantienen ellos este sistema, y eso va a seguir mientras la gran cantidad, la mayoría de nuestros ciudadanos no tome conciencia de lo que hay allí. Ya hay una mayoría de 83% que quiere la recuperación del cobre para Chile, pero ese deseo hay que equiparlo con el conocimiento de saber por qué verdaderamente es necesario que el cobre sea renacionalizado. Y eso es lo que esperamos entregar, y estamos entregando donde sea que nos inviten a reuniones para ir repartiendo este conocimiento y lograr formar monitores que a su vez lo difundan en sus organizaciones y en otras partes. Entonces, ojalá que sean muchos los que concurran, pero si no, ya tienen un tema para reflexionar en sus casas, con sus amigos o en familia. Bueno, es importante que ustedes tomen antecedentes de lo que aquí estamos señalando, porque seguramente no lo van a escuchar ni lo van a ver publicado ni en el Mercurio, ni en La Tercera, ni en ningún medio de comunicación. Yo les digo que este país, ya sea como decía Radomiro Tomic, por la divina providencia, o como yo un poco más agnóstico, por la placa de Nazca, pero por cualquiera de esas dos circunstancias, ya sea por la divina providencia o por la placa de Nazca, es que tenemos una riqueza colosal, gigantesca, inmensa. Mientras en muchos países se habla de las minas, y las minas son vetas de mineral, aquí en Chile tenemos yacimiento. Y la diferencia entre minas y yacimiento es que unas son vetas y los yacimientos son cerros de metal, cerros de cobre, que son explotados por estas multinacionales sin pagar los debidos impuestos. Este es el tema. Yo les digo a ustedes, y ustedes conocen a través de los medios de comunicación, por ejemplo, las alzas que fluctúan de las gasolinas, ¿no es cierto? Y eso lo impone ¿quién? La OPEP. La OPEP son 11 países que controlan entre el 35 y el 40% de la producción de petróleo.
Y Chile, un solo país, escuchen bien, un solo país envía el 60% del cobre que se transa en las bolsas metaleras. Esa es la importancia del cobre en Chile. Eso es lo que se esconde. De eso es lo que no habla el Mercurio. De eso es lo que no habla la Tercera. De eso es lo que no hablan ninguno de estos grandes medios televisivos. Ninguna de estas palabras jamás saldrán en el Mercurio, la Tercera o en alguno de los elementos de televisión. Eso es lo que realmente estamos realizando, concientizando a la gente como tú, que nos estás escuchando, que sepa que estás sentado en un pozo de oro y que este pozo de oro lo están explotando las multinacionales sin ningún beneficio para ningún chileno. Nos dejan aquí los hoyos, nos dejan la contaminación, nos ocupan el agua, te quitan el agua a ti, le quitan el agua a los pequeños agricultores y se llevan esto peladito, sin pagar los impuestos. Por eso, entiende un poco estos temas y ojalá te puedas informar, ojalá los que puedan asistan al Liceo Guillermo Grundmayer hoy día a las 6 pasado meridiano, que está, repito, entre la calle de David Cortés, esquina de Esmeralda. Y muchas gracias por tu atención y espero que a través de esta radio comunitaria tú te puedas seguir informando de esta acción que estamos haciendo para construir una sociedad más justa con esta colosal riqueza que es prácticamente desconocida, no solamente por los políticos, sino que en una simbiosis rara con estas multinacionales extranjeras. Bien, estimados amigos y amigas de la Radio Aldea, en la premura del tiempo, como ustedes ya han escuchado, a las 6 de la tarde vamos a estar en el Liceo Grundmayer, calle Esmeralda, esquina David Cortés. En este momento vamos a cerrar la frecuencia para poder trasladarnos directamente aquí. Esperemos que nos acompañen en esta charla para poder tener monitores que puedan difundir esta magistral ponencia y del libro La Plata para los Cambios está en Chile. Piense usted en su familia, sus vecinos, su barrio, su territorio. Tenemos para cambiar este país de pe a pa. Muy amable, gracias. Les habla José Vallejo del Comité del Agua y Hermana. Todo esto lo van a encontrar en la página Facebook Agua Pura Transparente. Muy buenas tardes, gracias.